Hola, soy Kadamofe y esta vez voy a explicarle el método de ordenamiento Counting Sort. El ordenamiento por cuentas o Counting Sort en inglés es un algoritmo de ordenamiento en el que cuenta el número de elementos de cada clase para luego ordenarlos. Solo puede ser utilizado para ordenar elementos que sean contables, como números enteros en un determinado intervalo, pero no los números reales, por ejemplo. El primer paso consiste en averiguar cuál es el intervalo entre el que están los datos a ordenar, valores mínimo y máximo. Después se crea un vector de números enteros con tantos elementos como valores haya en el intervalo, mínimo y máximo. Y a cada elemento se le da el valor de cero, es decir, cero apariciones. Tras esto se reúnen todos los elementos a ordenar y se cuenta el número de apariciones de cada elemento usando el vector que hemos creado. Por último, basta con recorrer este vector para tener todos los elementos ordenados. Bueno, en este caso usaremos los números 8, 3, menos 1, 4, 17, 9, menos 8, 35, menos 2 y 5. Pero ya mostraré con más definición en la prueba de escritorio. Bueno, esta primera esta primera función es la que recibe el vector como parámetro. Está aquí. A continuación, la que vemos aquí, esta es la encargada del método para encontrar el índice más alto. Continuando, esta función llama al método que encuentra el índice de mayor valor. Por aquí nos encontramos con esta nueva función que crea un vector auxiliar con tamaño de mayor elemento del vector más 1, como podemos ver aquí. La siguiente, la siguiente función crea un vector del mismo tamaño del vector. En este caso, la nueva sería respuesta. El nuevo vector sería llamado respuesta. El siguiente ya es un ciclo for ciclo para. Este for es para poner 0 en cada elemento del vector auxiliar. Este for es para poner 0 en cada elemento del vector auxiliar. Siguiendo con este for o para, aquí, este for recorre el vector y cada valor encontrado se incrementa en 1 en el índice correspondiente en auxiliar. Podemos ver aquí el for. En el siguiente for, el que vemos aquí, este for suma el valor del índice 1 con el valor de ese anterior, el valor del índice 2, con el anterior hasta el final de auxiliar. El siguiente for, que vemos aquí, este for utiliza el valor del vector con índice en auxiliar tomando el valor de este índice y usando índice menos 1 para introducir el valor del vector en la exacta posición en respuesta, entonces disminuye auxiliar. Este for copia la respuesta al vector, el vector inicial como habíamos ya ordenado, copia la respuesta ordenada y la copia al vector donde, como habíamos dicho antes acá, de acá, estaban los números, por decir así, desordenados. Este es el algoritmo con el que vamos ahora a desarrollar la prueba de escritorio para comprobar nuestro método Counting Sort para método de ordenamiento. Bueno, en este caso yo ya tengo realizada mi prueba de escritorio pues para comprobar nuestro Counting Sort. Bueno, primero empezamos, como decíamos, con el recibimiento del vector, que sería este aquí.
en su debida posición. Y recordemos que se inicia desde 0 y hasta el límite que sería 9. Y estos son los números que hemos dado al principio: 8, 3, menos 1, 4, 17, 9, menos 8, 35, menos 2 y 5. Continuando, decíamos que esta función, que era el método para encontrar el índice más alto, pues que aquí no lo puedo representar así gráficamente, pero sí, o sea, llama al método, o sea, la siguiente, que sería esta, que llama al método que encuentra el índice de mayor valor. Entonces se crea esta tabla. Como podemos ver, allá el intervalo que decíamos antes, que era el de menos 8 hasta 35, lo tengo aquí aparte, hasta 35, y como podemos ver, ese es el intervalo que habíamos mencionado con anterioridad para poder resolver el cognitive sort. Bueno, después a eso llama al método que encuentra el índice de mayor valor, como habíamos dicho, ya lo había encontrado. Y luego crea un vector auxiliar con tamaño de mayor elemento del vector más 1. O sea, como habíamos dicho aquí, o sea, se crea este con el elemento mayor más 1. Entonces eso es. Este de aquí, como podemos observar, la de aquí, esta función, la que la estaba explicando con anterioridad. Luego sigue esta de aquí, donde crea un vector del mismo tamaño del vector, es decir, crea esta, que como podemos ver es del mismo tamaño, de 0,9, de 0,9, pero en vez de llamarse vector, o sea, es otro vector, pero se llamará la respuesta, porque aquí va a ir nuestra respuesta. Ordenada, por supuesto, ordenada. Entonces procedemos ya al ciclo for, que tenemos por aquí. Este ciclo for, como habíamos dicho, es para poner 0 en cada elemento del vector. O sea, yo ya lo había hecho previamente, o sea, ya la prueba de escritorio ya terminada, pero aquí, o sea, todos estos elementos tenían 0. Como pueden ver, unos lo siguen teniendo el 0. Pero mientras que se haga el procedimiento, o sea, por paso, va a tener 0 cada uno y todos los elementos aquí, como podemos ver, 0. Todos, o sea, estos también han tenido 0, pero como les digo, esta prueba de escritorio ya está realizada para ahorrar tiempo. Entonces aquí indico que aquí había 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Continuando con el siguiente for, el de aquí, Entonces, este for recorre el vector y cada valor encontrado se incrementa en 1 en el índice correspondiente en auxiliar. Como podemos ver, este es el vector auxiliar y hemos visto que si se encuentra este número en este intervalo, se incrementa en 1, como hemos visto aquí, que está marcado en rojo, 1. Hemos visto el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y por acá tenemos el resto, 1 y 1. O sea que sí se han encontrado los elementos, entonces se incrementa en 1. El siguiente for, este aquí,
Este for suma el valor del índice 1 con el valor del índice anterior y el valor es el índice 2 con el anterior hasta que al final de auxiliar. O sea, se va a repetir ese proceso hasta el final, hasta el límite del elemento de auxiliar. Por ejemplo, si se dice que se suma en 1, no se suma en 1, sino que se suma con este, por decir así, con este con este, entonces diríamos que 1 más 1 más 0 seguiría siendo 0. O sea, se realiza esta suma y así con este con este y vemos que sigue llegando a 0. Pero aquí encontramos una excepción. Podemos ver que aquí llega a 1, entonces diríamos que con 0 más 1, entonces inmediatamente cambiaría a 2. Y así, 2 más 1 de es igual a 3. Y así, 3 más 0, entonces sigue siendo 0, 0, 0. Y así sucesivamente. Entonces, si vamos sumando uno con el otro, y así vemos que se altera el resultado de Por ejemplo, aquí, como hemos dicho, quedaba en 1, aquí quedaría en 2, y aquí quedaría en 3, como aquí hemos puesto, y así sucesivamente. Entonces aquí la suma es aquí como ya llevaría 3 más 0, pues 3, seguiría 3, 3, 3 más 1, entonces cambiaría a 4, 4 más 1, 5, y 5 más 1, 6, y aquí seguiría 6, 6, aquí 7, 8, la suma, recordemos. Pasamos a la siguiente hoja, no tenía espacio. Tenemos 8 más 1, 9, y más vemos acá, entonces aquí seguía, aquí seguía 8, recordemos, seguía 8, porque 8 más 0, 8, simple matemática. 8 más 1, 9, 9 más 0, 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 0. Perdón, 9. Daban 9, 9 más 0. Tantos ceros me confunden. Bueno, 9 más 1, y aquí finalizamos en 10. Si nos damos cuenta, finaliza el número 10, que es la cantidad de números que tenemos, o sea, la cantidad de dígitos. Bueno, el siguiente for, que es el que encontramos en esta parte del algoritmo. Este for utiliza el valor del vector con índice en auxiliar, tomando el valor de este índice y usando índice menos 1 para introducir el valor del vector en la exacta posición en respuesta. Entonces disminuye auxiliar. Entonces aquí se realiza una resta. Como podemos ver, para realizar la muestra es que nos da la posición exacta del número. Y así también disminuye auxiliar en 1. Entonces, aquí dice la posición de menos 8, se supone que es en la posición 1, pero como dice que es en menos 1, entonces es en la posición 0. La ponemos aquí, ya estaba puesta. Y entonces automáticamente auxiliar se convierte en 0.
¿Por qué? Porque disminuyen auxiliar. Seguimos con el siguiente, el de aquí. Se dice que menos 2 está en la posición 2, pero recordemos el método 2 menos 1, entonces debería estar en la posición 1. Aquí está, menos 2, y este pasa a 1, y así sucesivamente. Entonces se supone que el menos 1 está en la posición 3, pero 3 menos 1, 2, entonces pasa a estar en la posición 2. Menos 1 en la posición 2. Y así con este. Vemos que este está el 3 está en la posición... ¿qué? Se supone que el 3 está en la posición 4, pero 4 menos 1 en la 3. Entonces 3 en la posición 3. Y así sucesivamente nos realizaremos cada vez que encontremos. Así como dije, sea el dígito aquí, en este caso no, sino que esté en 1 del valor auxiliar, que ya no estaría así, sino que ya estaría con números enteros. Podemos ver que indica esta posición. Se realizará la resta de menos 1 para indicar la posición exacta en la respuesta. Continuaremos para no quedar a medias. Entonces decíamos que se supone que el número 8 debería estar en la posición 7, pero 7 menos 1, 6. Entonces debería estar en la posición 6. El número 9 se supone que debería estar en 8, pero 8 menos 1, entonces 7. Entonces está en la posición 7. Pasamos a la siguiente lista. Decimos que el 17 debería estar en la posición 9, pero 9 menos 1, 8. Entonces pasa a la posición 8. Y por último, el 35, el dígito mayor, lo encontramos aquí. El 35 se supone que debería estar en la posición 10, pero 10 menos 1, 9. Posición 9. Si nos damos cuenta, nuestros números están ordenados por el método de counting sort. No es un método tan complejo, pero hay que tener en cuenta de que no se puede usar en cantidades de números grandes y en reales, recuerden. No tienen que ser números tan complejos, como digo, tan grandes, y los números reales no sirven en este caso. Pues verán que es muy complicado y el algoritmo no está hecho para estos números reales, sino para números enteros. Y podemos ver la respuesta. Entonces, menos 8, menos 2, menos 1, 3, 4, 5, 8, 9, 17 y 35. Podemos ver que están ordenados de menor a mayor y están ordenados correctamente. Ya el último paso, que es este for, copia la respuesta al vector de acá. Lo único que hace es reemplazar. El menos 8 pasa acá, reemplaza este. El 2 pasa acá, reemplaza este. Y así sucesivamente. Para que el vector quede ordenado y organizado. ¿Sí? Así damos por terminado la explicación del counting sort, método de ordenamiento, un método no tan complejo, un método sencillo
para el ordenamiento de números.